Hola, mi nombre es Mali. Regresé para visitar, sin avisar, sin previo aviso, solo un presentimiento que no pude quitarme. Y la encontré a mi abuela, sola, descalza en la nieve, detrás de la casa. La dejaron ahí como si no importara, como si no fuera la mujer que me crió, la que hizo de este lugar un hogar. Dentro había mimosas, pastel. Mi madrastra estaba organizando un brunch. Dijeron que ella había vagado, pero yo sé mejor. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Y qué más se me había borrado ya sin siquiera saberlo? ¿Qué tipo de familia hace espacio para la traición, pero no para la verdad? El cielo sobre Missoula estaba magullado por las nubes de nieve de finales de noviembre cuando me desvié de la carretera. La temperatura había bajado por debajo de cero la noche anterior. Y cada rama a lo largo de la carretera llevaba un brillo de escarcha. No le había dicho a nadie que venía. No necesitaba permiso para revisar a la única persona que alguna vez me hizo sentir deseada en esa casa. Mi abuela no había contestado su teléfono en 3 días. Vera, mi madrastra, si somos técnicos. Había respondido a mi último mensaje con un emoji de pulgar arriba cuando le pregunté si mi abuela estaba bien. Eso fue todo, no una palabra desde entonces. Al entrar en el camino de gravilla, reduje la velocidad a paso lento. No había huellas de neumáticos, ni huellas de pies, solo nieve intacta como una sábana puesta sobre algo muerto. La casa estaba en silencio, demasiado silencio para un lugar que Vera decía estaba lleno de preparativos para las fiestas. Estacioné. Apagué el motor y salí al frío. El crujido bajo mis botas sonó más fuerte de lo que debería. Algo no, estaba bien. No fui directo a la puerta principal. Algo me hizo desviarme hacia el bosque detrás de la casa. Tal vez fue instinto. Tal vez fue el destello de algo rojo entre los árboles. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido bajo, quebrado. No era exactamente un gemido, ni exactamente un susurro. Comencé a correr. Deslizándome una vez sobre la hierba helada, mi respiración atrapada bruscamente en mi garganta. Estaba allí. Mi abuela, Evelyn Crow, acurrucada como una coma debajo de un pino, sus piernas desnudas, pies azules. Su bata de noche era delgada, apenas conteniendo el aire de Montana. Sin abrigo. Sin botas, solo piel y hueso y escarcha. Abuela, me caí de rodillas junto a ella, me quité el abrigo y lo envolví alrededor de sus hombros. Sus ojos se abrieron, luego se cerraron. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Busqué mi teléfono. Marqué el 911 con los dedos temblorosos. Ya no sentía mis piernas, pero no me importaba. Cuando la operadora respondió, le di la dirección con una voz que apenas reconocí como mía. La llevé de regreso por la nieve, un brazo bajo sus rodillas, el otro alrededor de su espalda. Se sentía ligera, erróneamente ligera. Cuando llegó, la ambulancia estaba temblando por el frío y por la furia. Después de que los paramédicos la llevaron, me quedé sola en el camino de entrada. La casa, mi casa de la infancia, aunque nunca se sintió como tal, se veía cálida desde afuera, luces encendidas, cortinas cerradas como una postal. Abrí la puerta principal y entré a música y risas. Vera estaba en el comedor sosteniendo una copa de champán, riendo con un grupo de vecinos bien vestidos. Había pequeños sándwiches en una bandeja y un pastel medio comido con su nombre en él. Alguien había atado globos dorados a la parte trasera de su silla. Feliz cumpleaños. Vera leían en cursiva. Ella me vio y parpadeó una vez lentamente, luego sonrió como si nada estuviera fuera de lugar. Mali, dijo, limpiándose la boca casualmente con una servilleta. No sabía que venías. No respondí. Acabo de enviar a la enfermera a hacer algunos mandados. Evelyn debió haberse ido otra vez. ¿Sabes cómo se pone? Sentí mis puños apretarse. Ella no se fue a ningún lado, dije. Vera inclinó la cabeza como si estuviera regañando a un niño. Ahora no es el momento, querida. Tengo invitados. Estaba descalza en el bosque, dije más fuerte. Entrando a la habitación en el frío, sin abrigo, sin zapatos, nadie la buscó. Los amigos de Vera se movieron incómodos. Un hombre aclaró su garganta y retrocedió de la mesa del buffet. Todos mantengámonos tranquilos, dijo Vera, con su voz empalagosa pero aguda por debajo. Esto no es una escena. Caminé pasto a ella, hacia el cuarto de lavandería. Sus amigos murmuraron detrás de mí. Allí, en el suelo junto a la secadora, estaban las pantuflas de mi abuela, limpias, perfectamente alineadas. Sus calcetines estaban encima, húmedos, como si acabaran de ser lavados. Como si alguien se los hubiera quitado y los hubiera puesto a través del ciclo de centrifugado. Los sostuve en mis manos, mirando la tela húmeda. Detrás de mí, la voz de Vera llamó ligeramente. ¿Por qué tanto drama, Mali? Actúas como si la hubiera dejado en medio de una tormenta de nieve. Me giré lentamente y la miré directo a los ojos. Lo hiciste. Los invitados se quedaron en silencio. Volví a caminar por la cocina.
Sobre la isla, una bandeja con rebanadas de pastel de cumpleaños permanecía intacta. Una mujer con una bufanda de terciopelo le entregó a Vera un sobre manila y le susurró algo al oído. Vi la etiqueta que decía formularios de poder notarial. Y en ese momento, me di cuenta de que esto no era solo negligencia, era una operación. Miré ese marco de foto un segundo más, dejando que la verdad se asentara donde solía estar la negación. Mi cara había estado allí alguna vez. Recordé la versión original, guardada en un álbum de fotos que mi abuela mantenía oculto en su armario. Ahora estaba desaparecida, recortada con precisión quirúrgica como si nunca hubiera existido. Esa imagen en la pared no era un error, era una declaración. El pasillo se había vaciado. Los invitados de Vera se estaban yendo, sus voces calladas y sus ojos evitando los míos. Esperé hasta que el último de ellos salió por la puerta principal, antes de volver a entrar en la cocina. Vera estaba sola ahora, tomando su café tibio como si fuera una tarde cualquiera. Recogía el sobre que la mujer con la bufanda de terciopelo le había entregado antes. Poder notarial, decía la etiqueta, cuidadosamente escrita, pero torcida como si alguien hubiera tenido prisa. Lo guardé en mi bolsillo del abrigo, sin decir palabra. Ella me vio hacerlo. No dijo nada. Su silencio no era ignorancia, era permiso. Salí brevemente de la casa para comunicarme con el hospital. El cielo se desvanecía a ese gris plano de invierno, y el frío se había intensificado. La enfermera que respondió a mi llamada fue educada, pero cansada. Está estable, dijo, pero había signos de hipotermia temprana y deshidratación leve. Su azúcar en sangre estaba bajo y no había tomado su medicación para el corazón en lo que parece al menos 3 días. Apreté el volante con más fuerza. ¿Es eso normal para alguien de su edad? No si alguien la está vigilando cuidadosamente. Le agradecí, colgué y me quedé en el coche un rato. Podía escuchar la voz de Vera en mi cabeza, resonando con suficiencia. Es vieja, se pierde, pero esto no era perderse, era negligencia, o peor aún, era un deterioro planeado. No se olvida la medicación durante 3 días cuando eres tú quien está a cargo. Cuando volví a entrar, Vera ya no estaba. Supuse que se había retirado arriba o se estaba escondiendo en su salón de sol con una copa de vino y una historia triste preparada para Silas. El pastel permanecía sobre la mesa, ahora intacto. Tal vez la culpa finalmente había estropeado el apetito. Mientras me dirigía hacia el vestíbulo, una mujer con una bufanda floral se quedó en la puerta. Me parecía familiar. Una de esas vecinas que siempre me sonreían con ese bendito corazón cuando era pequeña. Se giró ligeramente, miró a su alrededor y susurró. No es la primera vez. ¿Qué? Tu abuela vagando, dijo suavemente. Ha estado pasando durante meses. Vera dijo que era su memoria. Dijo que Evelyn se estaba confundiendo. No quería ir al médico. Entrecerré los ojos y nadie dijo nada. Sus labios se apretaron. No es fácil. Ya sabes, involucrarse en los asuntos familiares. Vera dijo, ya no estaba cerca, que ella estaba manejando las cosas. Le agradecí. Pero las palabras me quedaron amargas en la lengua. Manejar las cosas ahora significaba dejar a una mujer de 82 años descalza en el bosque como si fuera basura. De ayer, la puerta se cerró detrás de ella. Volví lentamente por el pasillo. No era la casa que recordaba. Olía demasiado limpia, como antiséptico y toallitas de cítricos. Como si alguien hubiera limpiado las paredes de cualquier recuerdo que no le sirviera. Me detuve nuevamente frente a la foto. El borde faltante, donde mi cara debería haber estado, me miraba como una herida. Arriba, escuché movimiento. Los pasos de Vera medidos, delicados, como alguien que había practicado hacer una entrada. Bajó a medio camino, todavía sosteniendo su copa de vino. ¿Puedo explicar? Empezó. No, la interrumpí. Vas a escuchar. Ella se apoyó en la barandilla como si estuviera aburrida. Mali, estás exagerando. Tu abuela es vieja. Se confunde. No se confundió. Vera, la dejaste. Ella se rió. Esa es una acusación peligrosa. Entonces, su mandíbula se tensó. Solo un destello. Sabía que ibas a volver con drama. Siempre tuviste esa habilidad para hacerte la víctima. Me acerqué. Le manipulaste las medicinas. La aislaste. Estuviste en ese brunch mientras ella se congelaba afuera y nunca dijiste una palabra. Eso no es hacerse la víctima. Eso es un delito a punto de suceder. Levantó la mano de manera fría y lenta. No. Convirtamos esto en una casa de brujas. La frase me hizo hervir la sangre. ¿Has estado preparándote para esto?, le dije. El poder notarial, las fotos nuevas. Los pequeños comentarios a los vecinos sobre su memoria que se está perdiendo. Estás construyendo un caso no por su seguridad, sino por tu control. No lo negó, solo tomó un sorbo de su vino y miró por la ventana como si le aburriera. Me di vuelta antes de decir algo que no pudiera retractarme.
Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Número desconocido. Contesté, ya tensa. ¿Mally Crow? Preguntó. Una voz. Sí. Soy la enfermera Reynolds de St. Mary's. Tu abuela preguntó si aún estabas aquí. Sentí que me faltaba el aire. Sí. Sigo en la ciudad. Ella dijo que te dijera, gracias por volver. Fue muy clara. Tragué con dificultad. Dile que no me voy a ir. Después de colgar, volví a la sala. Me senté al borde del sofá, aún sosteniendo el sobre en mi bolsillo del abrigo. Sabía que necesitaba abrirlo. Pero algo dentro de mí quería esperar para hacerlo cuando tuviera la fuerza para ver qué tan profundo llegaba realmente esta traición. La luz a través de las persianas se había atenuado. El crepúsculo se filtraba en los rincones de la habitación. Pero no encendí una lámpara. Me quedé allí en silencio, pensando en la forma en que Vera me había borrado de la foto y trataba de hacer lo mismo con la vida de mi abuela. Cuando finalmente me levanté, volví al pasillo y miré ese marco una vez más. Estaba colgado recto. Inmóvil. Una mentira perfecta preservada en roble pulido. Fue entonces cuando supe que ese retrato familiar había sido editado mucho antes de que el marco fuera colgado. Pero ya había decidido que no me iría hasta que alguien más lo hiciera primero. Estuve de pie en ese pasillo lo que me pareció un minuto entero, mirando la foto, mi mente corriendo, no con pánico, sino con cálculo. La casa estaba tranquila ahora. Vera había dicho que asistiría a una cena del Consejo de Caridad, aunque eso podría haber significado cualquier cosa. Una cita para el cabello, una copa de vino. Algún lugar lo suficientemente acogedor para que ella pudiera contar la última historia sobre la hija malagradecida que había regresado a causar problemas. Bien, que hable. Tenía la casa para mí, sola, y no pensaba desperdiciar la oportunidad. Me di vuelta y caminé lentamente hacia la habitación que solía ser mía, pero que hacía mucho tiempo había sido convertida en algún tipo de espacio genérico para invitados. El olor a limpiador de lavanda se pegaba a las paredes como si las hubieran frotado de cualquier recuerdo que no les sirviera. Abrí la puerta de la habitación de mi abuela, en su lugar. Estaba oscura, excepto por el débil resplandor del pasillo. No encendí el interruptor. No quería alertar a nadie que pasara por fuera de que alguien estaba allí. Saqué mi teléfono del bolsillo. Encendí la linterna y cerré la puerta detrás de mí. La mesa de noche aún tenía su foto enmarcada, de mi madre. Lo único que Vera no había tirado, probablemente porque parecía antigüe. Respiré hondo y me arrodillé junto a la cama, luego abrí el cajón de debajo. Diarios. La había visto escribir en ellos todas las noches, después de la cena, cuando era niña. Letra cursiva ordenada. Pensamientos largos y listas de compras. Entre observaciones sobre pájaros y vecinos, solía dejarme leer los viejos, de antes de que naciera, llenos de cartas de amor de mi abuelo y notas sobre las ventas de pasteles de la iglesia. Abrí el primero. Comenzaba como siempre. Martes. Hice estofado. Viento frío hoy. Luego, nada. 2 páginas del papel habían sido arrancadas. No rasgadas apresuradamente, sino retiradas con cuidado. Deliberadamente. Pasé más páginas. Otra sección faltante, y luego finalmente algo. Dijeron que estaría más segura si firmaba. Pero, recuerdo lo que realmente se siente la seguridad, y esto no es. Mi estómago se retorció. Seguí leyendo. La mayoría de las entradas habían sido borradas, reemplazadas por páginas en blanco desgarradas limpiamente. Miré los bordes. Algunos tenían ese aspecto desgastado de haber sido arrancados del lomo. Esto no era solo papel envejecido. Alguien lo había hecho con intención. Dejé el diario a un lado y caminé hacia el alto armario cerca del closet. Recordaba que solía crujir al abrirlo. Pero Vera debió haberlo reparado. Di un suave tirón de la perilla. Cerrado. Miré alrededor y encontré uno de esos pasadores delgados en el tocador de la abuela. No había abierto una cerradura desde la universidad, cuando me quedé afuera de mi dormitorio. Pero esto no era Fort Knox. Hizo clic en el tercer intento. Dentro. Todo estaba en perfecto orden. Pañuelos de seda doblados en cuadrados uniformes, cajas de joyas etiquetadas con letra cursiva y una pequeña bolsa escondida detrás de un chal de invierno. La reconocí inmediatamente. El collar de plata y turquesa de la abuela. El que usaba todos los domingos desde que tengo memoria. Vera me había dicho la primavera pasada que probablemente se había perdido durante la lavandería. Dijo, sabes lo olvidadiza que se está volviendo, pero aquí estaba, limpio, pulido y escondido. Lo sostuve en mi mano durante un largo momento, tratando de decidir qué emoción era más fuerte, rabia, dolor o la fría satisfacción de la confirmación. Al intentar cerrar el cajón, noté un sobre amarillento presionado plano debajo del montón de pañuelos. Lo saqué con cuidado. Era una tarjeta de agradecimiento.
De esas que se compran en cantidades con letras doradas en la parte frontal. Por dentro, la escritura era áspera, inclinada. Miss Evelyn siempre fue amable conmigo. Ojalá hubiera podido quedarme más tiempo. Espero que alguien hable por ella. Firmado. Carlen había sido la sirvienta aquí hace 2 años. Una mujer mayor y callada. Se fue abruptamente y Vera dijo que no era adecuada. Me levanté, guardé la nota en el bolsillo y volví hacia el pasillo. Afuera, la noche ya había caído. Las luces del vecindario se encendieron. Las lámparas del porche proyectaban sombras sobre los montones de nieve. Volví a la sala y me senté al borde del sofá. Abrí la aplicación de notas de voz en mi teléfono y presioné grabar. Si esto llega a la corte, dije, con voz firme, necesitarán más que mi instinto. Necesitarán patrones. Papeles, testigos, el collar, las páginas. Arrancadas, la entrada del diario, la nota de Carlen. Estoy documentando todo. Y luego añadí, esto no se trata de probar que Vera está equivocada. Se trata de probar que mi abuela sigue existiendo. Que no ha sido reemplazada por una narrativa. Terminé la grabación y dejé el teléfono. Luego, caminé hacia el espejo en el pasillo. Sostuve el collar contra mi pecho y miré mi reflejo. Me veía más vieja, no cansada, solo diferente. Como alguien que había cruzado una línea que no podía deshacer. No solo fue olvidada, susurré. La estaban borrando. Mi teléfono vibró, un número bloqueado. Dudé un momento, luego contesté. No hubo saludo. Solo una voz lenta y mecánica que dijo: ya no perteneces aquí. Luego la línea se cortó. No me estremecí. Volví a la sala, encendí la lámpara y escribí 3 palabras en una hoja que encontré en el cajón. Documentar, preservar, presionar, y luego subrayé la última 2 veces. Ella quería borrar la verdad. Así que hice copias. No dormí esa noche. No realmente. Me acosté en el viejo sofá del estudio con una manta sobre mis piernas y la computadora portátil apoyada contra mis muslos, el resplandor de la pantalla pintando largas sombras en el techo. Cada pocos minutos miraba hacia el pasillo. No había pasos, ni puertas que crujieran. Pero sabía que alguien había estado en la casa. El olor de la chimenea aún estaba fresco. La línea de tiempo que había impresa había desaparecido, reducida a cenizas. Pero eso lo esperaba. La copia estaba a salvo en mi bandeja de entrada de correo electrónico, etiquetada para el abogado Crow, y otra vivía en una carpeta privada de la nube titulada Si algo me pasa, para las 7 de la mañana del día siguiente. Ya estaba vestida y en mi coche. Dejé una nota en la encimera de la cocina que decía: volveré. No toquen los diarios de la abuela. No esperaba que la respetaran. Solo quería que supiera que ya no tenía miedo de poner marcadores ahora. El frío no había levantado. La escarcha aún se aferraba a las ramas como dedos que advertían. Conduje hacia el centro. Giré hacia la calle principal y me detuve en un lote descolorido detrás del restaurante que solía servir los mejores bisquetes de 3 condados. Aún se veía igual. Persianas de madera, cabinas de cuero agrietadas, una campanita que sonaba cuando empujabas la puerta. Necesitaba café y algo de distancia de la casa. Aunque solo fuera por 1 hora. Pero sobre todo, necesitaba escuchar una voz familiar que no hubiera sido apagada por el control de Vera. Me deslicé en una cabina, cerca de la parte de atrás, cerca del viejo jukebox. Mientras la camarera me servía una taza, sin necesidad de preguntar, miré hacia arriba y lo vi. El reverendo Hawley. Sentado solo con una novela de misterio de bolsillo y un rollo de canela que no había tocado. Me vio antes de que tuviera que saludar. ¿Te molesta que te haga compañía?, le pregunté. Cerró su libro suavemente. Para nada, Mali. Veo que has heredado la determinación de tu madre. Sonreí ante eso. Aunque me dolió, supongo que alguien tenía que hacerlo, asintió. Escuché sobre lo que pasó. No los detalles. Solo susurros. Ya sabes cómo es este pueblo. La gente habla a medias. Bebí un sorbo de mi café. Entonces tal vez es hora de que alguien termine una frase completa. Su ceño se frunció. ¿Está Evelyn bien? Lo estará. Pero no fue un accidente, no se perdió. La dejaron. Miró sus manos. Ella solía traerme mermelada casera cada 2 semanas. Eso paró poco después de que Vera se mudara. Incliné la cabeza. ¿Por qué nunca dijiste nada?, dudó. Porque Vera sonreía. Y porque el silencio se siente más seguro. Ahí estaba. La respuesta que ya sabía, pero que aún necesitaba escuchar en voz alta. Todos lo sabían, dije. ¿No es así? No respondió de inmediato. Algunos vieron destellos. Vera es buena en la pretensión. Juega muy bien el papel de cuidadora. La mayoría de la gente simplemente no quería involucrarse. Ella ha estado aislando a mi abuela, borrando su voz, sus recuerdos. Todo día el pueblo la deja hacerlo porque reparte cheques en los eventos de recaudación de fondos.
Nunca pensé que llegara tan lejos, dijo en voz baja, pero tampoco pensé que llegaría tan lejos. Nos sentamos en silencio un rato. Terminé mi café, le agradecí y me deslicé fuera de la cabina. De camino al coche, volví a enviar un mensaje de texto a Silas. Solo una línea. ¿Necesitas hablar conmigo? No hubo respuesta. Miré la pantalla un momento. Luego abrí mi copia de seguridad en la nube y comencé a revisar viejos registros de llamadas, archivos de mensajes de voz, años de comunicación descuidada. Y ahí estaba, un archivo de audio que no había visto en mucho tiempo, metido en una vieja carpeta de mi aplicación de copia de seguridad, fechado hace 6 meses, un mensaje de voz de Silas. Eliminado hace mucho de mi teléfono. No entiendes. El panorama completo, Mali. Solo no arruines esto para el resto de nosotros. Lo reproduje 2 veces. No estaba enojado, solo cansado, y eso lo hizo peor. Conduje a casa más despacio de lo necesario. Mi pecho se sentía pesado, no de dolor, sino de determinación. Dentro de la casa, todo estaba igual que cuando lo dejé. Nadie había tocado los diarios. Pero eso no me hizo sentir más segura. Me hizo sentir observada. Coloqué mi computadora portátil sobre la mesa de la cocina y comencé a construir una línea de tiempo. Crucé las fechas de las citas médicas con las pastillas que mi abuela había olvidado tomar. Añadí la tarde en que la dejaron en la nieve. Saqué declaraciones de la enfermera, notas de la tarjeta de Carlen. Etiqueté cada sección e imprimí todo. Cuando terminé, coloqué las páginas en el centro de la mesa del comedor y añadí una nota. En caso de que alguien aún piense que esto es un drama, y lo dije en serio. Me alejé y miré la habitación, el mismo lugar donde Vera se había reído con sus invitados del brunch menos de 48 horas antes. Ahora se sentía embrujada. No escuché a Vera llegar esa noche, pero en algún momento, después de la medianoche, me desperté del sofá y olí humo, agudo, reciente. Distintivo. Caminé hacia la chimenea. La línea de tiempo que había impreso yacía en la chimenea, reducida a rizos negros resplandecientes. La ceniza aún estaba caliente, pero el hogar no es donde duermo, es a quien defiendo. A la mañana siguiente, estuve de pie en la cocina mientras la cafetera siseaba detrás de mí. El olor a papel quemado aún permanecía débilmente en la chimenea, mezclado con el aroma de cualquier limpiador cítrico que Vera insistiera en que la sirvienta usara en todo. El recuerdo de esa línea de tiempo, convirtiéndose en cenizas, no iba a desaparecer. No me sorprendió. Lo esperaba, y por eso hice copias de seguridad. Coloqué una nueva impresión sobre la encimera, esta vez en una funda plástica. Debajo, deslice una nota adhesiva con 3 palabras. Esto es evidencia. No escuché a Vera entrar, pero lo sentí. Un cambio atmosférico en la habitación, como un cambio en la presión barométrica antes de una tormenta. Ella entró por el porche trasero, con las gafas de sol aún sobre la cabeza, el teléfono en la mano, los labios fruncidos en una confusión fingida. Oh, dijo, mirando la carpeta. ¿Sigues con eso? Me giré lentamente. Quemaste la primera. Ella inclinó la cabeza. Pensé que era correo basura. Estaba fechado. Tenía fotos impresas. Vera. Su sonrisa apenas se movió. Mali, estamos cansadas, las dos. Estás haciendo un desastre donde no lo hay. Di un paso al frente, dejando la nueva copia con cuidado deliberado. Estas se enviarán a la Junta de Caridad y a un abogado. La sonrisa desapareció. Tienes que tener cuidado, dijo. Su voz no se alzó, pero algo frío se había colado. No estás tan protegida como crees. Eso me hizo dudar. Conocía ese tono. No era una advertencia. Era una amenaza envuelta en agresión pasiva. ¿Es eso así? Pregunté. Tranquilamente, porque pensé que la persona que dejó a una mujer anciana descalza en la nieve podría ser la que está en hielo delgado. Siempre fuiste dramática. Tal vez por eso nunca encajaste del todo. Tu madre también lo tenía. Eso me golpeó más de lo que esperaba. No tienes derecho a hablar de ella, dije en voz baja y firme. Yo estaba aquí cuando ella murió, respondió Vera, ajustándose el pañuelo. Tú no. No respondí. No lo necesitaba. Ella quería cortar hondo y yo no iba a sangrar por ella. Después de que salió de la habitación, tomé mi abrigo y las llaves. Necesitaba aire y respuestas. Conduje directo hacia la pequeña capilla, justo afuera del pueblo. La antigua iglesia de la abuela. No había cambiado mucho. La misma torre, de campanario torcido, el mismo estacionamiento polvoriento, el mismo aroma a madera envejecida y cera cuando entras. La secretaria detrás del escritorio era joven, tal vez a finales de los 20. Pero amable. Me presenté y le expliqué quién era mi abuela. Ella solía ser voluntaria aquí, le dije. Solía escribir cartas. Los ojos de la mujer se iluminaron con reconocimiento. ¿Miss Evelyn? Sí. Ella enviaba tarjetas y notas a todos. Creo que aún tenemos algunas en la parte de atrás.
Regresó 5 minutos después con una carpeta manila descolorida etiquetada correspondencia comunitaria. Revisé las páginas con cuidado. La mayoría eran recetas o notas de agradecimiento. Luego encontré una escrita con una cursiva familiar. Cuidadosa. Estoy escribiendo porque siento que me estoy desvaneciendo. La casa está más ruidosa, pero mi voz se siente más pequeña. Dicen que necesito descansar, pero descansar no es lo mismo que el silencio. Estaba fechada el día antes de que Vera cambiara su dosis de medicación. Tomé una foto de ella y volví a colocar la carta en su lugar. De vuelta en la casa. Me dirigí directamente a la oficina. Vera rara vez la usaba. Tenía un asistente, que manejaba la mayoría de sus correos electrónicos. Pero el cajón del escritorio no estaba cerrado con llave. Lo encontré debajo de una pila de carpetas promocionales. Un borrador de poder notarial duradero con el nombre de mi abuela escrito en la parte superior. La firma en la parte inferior estaba temblorosa, dudosa. Y estaba fechada 2 días después de que ella se cayera por las escaleras traseras la primavera pasada. La caída que Vera insistió que solo era el envejecimiento alcanzándola. Respiré hondo. Luego tomé fotos, de frente, atrás y un primer plano. Subí todo a mi unidad de respaldo segura junto con la carta de la iglesia. Se sintió bien moverme de manera metódica. Hacer algo con el fuego creciente dentro de mí. Luego me senté y escribí un último mensaje a Silas. Si no dices algo, tu silencio es parte de esto. Un día la gente preguntará qué sabías. Yo lo pregunto ahora. Lo envié en copia oculta a mí misma. Guardé una copia en PDF en la nube. Etiqueté la carpeta en caso de que vengan por mí. Y envié una copia a mi abogado en Seattle con el asunto. No abrir a menos que desaparezca o sea arrestada. No era paranoia. Era protección. Cuando terminé, el sol ya se había puesto detrás de la colina. Cerré la puerta principal y caminé por la casa, revisando las ventanas. Todo parecía intacto hasta que llegué al vestíbulo. La puerta trasera estaba entreabierta. No completamente abierta, pero lo suficiente como para dejar entrar una corriente que solo notarías si estuvieras buscando. Pegada en el marco de la puerta estaba una nota escrita a mano con marcador. ¿Crees que ahora este es tu hogar? La quité lentamente. La leí 2 veces. No necesitaba adivinar quién la escribió. La doblé una vez, la metí en un sobre y la añadí al archivo con las otras. Podía reescribir la narrativa, pero yo tenía la verdad y esta vez tenía respaldo. Me desperté temprano a la mañana siguiente con un pesado silencio. No había olor a desayuno. Ni el sonido de platos en la cocina, ni llamadas telefónicas susurradas desde el pasillo. Vera tampoco había bajado. Estaba jugando a largo plazo o sabía que el siguiente movimiento era mío y lo era. Me vestí en silencio, empaqué una pequeña bolsa de mano y conduje al hospital. Había hablado con un abogado el día anterior. Alguien que había encontrado a través de un amigo en Seattle. Tenía en mi posesión un formulario de poder médico, de antes de que Vera se casara con la familia. Aún era válido. Vera no sabía que existía. La abuela lo había guardado en su Biblia. Donde lo encontré 2 noches antes, mientras revisaba sus cosas. Caminé por el vestíbulo del hospital como si perteneciera allí. Le di mi nombre a la enfermera, presenté el poder notarial y solicité el alta de Evelyn. ¿Está segura de que está lista para irse?, preguntó la enfermera. Ella es mayor, amable, pero cautelosa. Se recuperará mejor en casa. He arreglado una enfermera privada y apoyo en casa, dije, manteniendo el tono firme. Esa parte no era una mentira. Había organizado ayuda. 2 llamadas anoche a un servicio de atención móvil especializado en personas mayores dadas de alta antes de tiempo. Después de unos formularios más y otro control de temperatura, sacaron a la abuela para encontrarse conmigo. Se veía pequeña bajo la manta del hospital. Sus ojos buscaron los míos. Sabía que vendrías. Susurró, toqué su mano. Estaba caliente. Ahora, no fría ni azul como el día que la encontré. Regresamos a la casa Crow en silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque todo ya estaba comprendido. Una vez que llegamos, la ayudé a entrar por la entrada lateral, alejada del camino habitual de Vera. La instalamos en la antigua habitación de invitados en el nivel inferior, la que aún no había sido redecorada. Sonrió al ver la colcha de retazos de décadas atrás, aún doblada cuidadosamente en el closet. Pensé que la había tirado, dijo suavemente. Lo intentó, dije, pero algunas cosas no se queman fácilmente. Después de acomodarla, hice una llamada. Silas respondió al cuarto timbre. Mali, dijo, sin calidez, sin alivio, solo fatiga. Saque a la abuela, le dije. Con un poder notarial válido. Está a salvo. No pretendas que no sabías lo que estaba pasando. Suspiró. Mira. No fue perfecto, pero no estaba en peligro. La dejaron. En la nieve, Silas. Sin zapatos, sin abrigo.
sin supervisión. Había faltado 3 días a su medicación para el corazón. No discutió. Tampoco se disculpó, solo queríamos paz, dijo finalmente. Tú revuelves las cosas. No respondí. Simplemente terminé la llamada y dejé el teléfono sobre la mesa sin decir una palabra más. Esa noche, comencé a ordenar una pila de cajas viejas que la abuela había escondido en el closet detrás de su cama. Algunas estaban llenas de fotos, otras con recortes de artículos de periódicos y cartas. Un sobre llamó mi atención, etiquetado para el banco. Dentro estaba un borrador de testamento. Con el nombre de la abuela, en la parte superior, mi nombre listado como única beneficiaria. No estaba firmado. Un post-it amarillo aún estaba pegado, escrito con la letra cuidadosa de la abuela. Reprogramar. Vera dijo que la próxima semana es mejor. Estuve mirando el papel largo rato. La fecha en el testamento. 2 semanas antes de la caída accidente de la abuela. Tomé una foto y me la envié por correo. Luego imprimí 2 copias. Una para el abogado, otra para la carpeta de respaldo, que guardaba bajo llave y con contraseña. A la mañana siguiente, me reuní con Marin Feld, una abogada local recomendada por la enfermera del hospital. Marin era más joven de lo que esperaba, pero de ojos agudos y al grano. Tienes un caso, dijo después de revisar los papeles y la línea de tiempo que había preparado. Pero debes conocer este pueblo. Proutache a los suyos. Vera es donante, un nombre. ¿Estás lista para ser la que empuje el primer dominó? Ya me borraron una vez, dije. No otra vez. Me dio una mirada larga, luego asintió. Está bien. Presentaremos una orden de restricción temporal para bloquear a Vera de acceder a los archivos financieros o médicos de Belin. Necesitarás una lista de testigos. Documenta todo. Guarda cada archivo y foto. Lo he hecho, dije. Y no estoy haciendo esto sola. Más tarde esa noche, mientras acomodaba a la abuela para una siesta. Ella extendió la mano hacia la mía. Tus manos están calientes, murmuró. Las suyas siempre estaban frías. No dije nada, pero el peso de sus palabras se sintió pesado en mi pecho. Al caer la noche, la casa estaba más tranquila que en años. No había pasos desde arriba, ni tacones haciendo clic, ni el ruido de falsos cumplidos sociales siendo preparados para el siguiente evento. Solo respiración. Solo espacio. Revisé mi correo antes de dormir. Llegaron nuevos mensajes, pero uno de los asuntos destacó: pariente arreglado secuestra a mujer anciana por herencia. Mantente sintonizado. Era un enlace a un sitio de chismes local. Sin autor, sin fuentes. Solo palabras cargadas e insinuaciones. Cerré la laptop y exhalé lentamente. Que hablen. Ella quería asustarme hasta el silencio, pero solo demostró que tenía razón al gritar. Miré el testamento roto en mis manos, los bordes irregulares como dientes. Sin nota, sin dirección de regreso, solo ese sobre amarillo barato en el porche. Como si lo hubiera dejado un niño entregando periódicos. La letra de Vera no estaba en él. Pero no hacía falta. El mensaje era lo suficientemente fuerte. Ella había encontrado el documento. Quería que supiera que aún podía llegar a mí. No me estremecí. Escaneé las piezas, las subí y añadí una marca de tiempo. Luego, preparé té, me senté en el sofá junto a la abuela, que leía en silencio, y le dije que íbamos a tener que ser más inteligentes, no más ruidosas. Solo más inteligentes. 2 días después, el molino de rumores comenzó a girar. Una publicación en el tablero de mensajes en línea del pueblo decía: mujer misteriosa de Seattle manipula a su abuela moribunda por la casa. Otro comentario. ¿De verdad crees que ella volvió por amor? Revisa los registros bancarios. Aún peor, ella es mentalmente inestable. Siempre lo ha sido. Pregúntale a su hermano. El último fue el que más dolió. No necesité preguntar si era Silus. Ya sabía cómo el silencio podía gritar más fuerte que cualquier palabra. Más tarde esa mañana, recibí un correo electrónico de cesar y desistir de un bufete de abogados de Elena. Estaba lleno de acusaciones vagas, acoso, difamación, angustia emocional. Vera había declarado oficialmente la guerra. Marín, mi abogada, llamó justo después. Esto es del libro. Dijo asesinato de carácter para adelantarse a la narrativa. Quieren que te alteres. No me altero. Le dije, estoy preparada. Esa noche, mientras cerraba la puerta del jardín de la cabaña, un hombre de unos 60 años caminaba lentamente por el camino, con las manos en los bolsillos del abrigo. Lo reconocí. El sin yates. El vecino, que vivía a 2 lotes de la casa de Vera, miró alrededor antes de entregarme una pequeña memoria USB. No quiero involucrarme, dijo rápidamente, pero mi cámara de Trail Pixar Wildlife and People. Esta captó algo la semana pasada. ¿Querrás verlo? Le agradecí. Caminó sin decir una palabra más. Adentro, conecté la memoria USB a mi laptop. El video era borroso, pero lo suficientemente claro.
Ahí estaba, Vera con un abrigo largo, empujando a la abuela en una silla de ruedas a lo largo del sendero de gravilla detrás de la casa. Se detuvo cerca del borde del bosque, miró alrededor. Luego se alejó rápidamente, dejando a la abuela sola, inmóvil. Después de unos segundos, la pantalla se volvió negra. Pausé la imagen, amplié. Mis manos temblaban, no de shock, sino de vindicación. La fecha y la hora coincidían con la misma mañana en que Vera dijo que la abuela se había perdido. Le envié el archivo a Marín de inmediato, adjuntando una corta leyenda: juego terminado, partido de la mañana siguiente, conduje hasta la instalación de desechos municipales, la que está justo afuera del pueblo, donde nuestros desechos se recolectan después de la recolección semanal. La oficina estaba cerrada al público, pero conocía el camino trasero, donde las bolsas a veces terminaban antes de ser clasificadas. Estacioné a un lado y caminé entre la pila de basura. No tardó mucho. Una bolsa destacó, una vieja sábana, con el monograma de un cuervo envuelta apretadamente alrededor de lo que parecía un paquete de papel y plástico. La abrí cuidadosamente. Dentro estaban las botellas de pastillas de la abuela vacías, sus listas de compras escritas a mano, un boletín de la iglesia rasgado, y un chal que no había visto desde la última Navidad, el que le había dado, rojo y suave con costuras blancas. Esto no era una limpieza ordinaria. Vera estaba intentando borrarla. De vuelta en la cabaña, arreglé todo sobre la mesa. Tomé fotos. Lo documenté todo. Luego llamé a un periodista. Su nombre era Ben Morales. Un reportero callado, de mirada aguda, con la reputación de solo escribir historias que pudiera probar. Había hablado con él brevemente en un evento de recaudación de fondos años atrás. Aún tenía su tarjeta. Me encontró en una cafetería, tranquila en el borde del pueblo esa noche. Traje 2 carpetas y una memoria USB. Una estaba etiquetada como oficial, la otra como personal. No pedí compasión. Coloqué la grabación de la cámara de trail, el testamento falsificado, los registros de medicación, la línea de tiempo quemada, la nota de Carlin, el mensaje de voz de Silus y la vieja carta de la abuela a la iglesia. Esto no es venganza, le dije. Es prevención. Si ella podía hacer esto con mi abuela, ¿qué pasará cuando el próximo Evelyn no tenga a una Mali? Tomó todo y asintió. No publico especulaciones, pero si esto es correcto, lo publicamos. Antes de irnos, lo miré a los ojos. No entierren esto tras un muro de pago. No lo hagan sonar como una simple pelea familiar desordenada. Volvió a sentir. Esto no es solo un titular. Es una advertencia. Al mediodía del día siguiente, Marín presentó una orden de restricción de emergencia para congelar el acceso de Vera a la herencia. El secretario del tribunal dijo que tomaría 24 horas procesarlo. Les di todo, incluso el chal, especialmente el chal. Al anochecer, envié un último mensaje a Silus. No digas nada, está bien, pero no te sorprendas cuando todo caiga. No respondió. No necesitaba que lo hiciera. Más tarde esa noche, mientras cerraba todo, escuché un suave golpe en la puerta principal. La abrí y encontré otro sobre Manila, sin nombre, solo pegado. Dentro había una fotocopia del testamento de la abuela, el que no estaba firmado, donde se me nombraba única heredera. Había sido rasgado limpiamente por el medio. Pero incluso, el hogar tiene ecos que no puedes borrar. En el momento en que salimos del tribunal, el aire cambió. No estaba más frío. No técnicamente. Era diciembre en Montana después de todo. Pero algo más profundo había cambiado. El silencio, que antes se sentía asfixiante, ahora se sentía atónito. Como si todo el pueblo hubiera exhalado de golpe y no supiera qué hacer a continuación. Flashes salían de las cámaras de los reporteros locals mientras Vera era escoltada. Afuera. No llevaba esposas aún, pero la expresión en su rostro lo decía todo. No vergüenza, no remordimiento, solo furia porque finalmente había perdido el control de la narrativa. A mi lado, la abuela extendió la mano hacia la mía. Su agarre era más débil de lo que recordaba, pero lo suficientemente firme. Llevaba el collar de turquesa que había recuperado del brazo de Vera, el que Vera juró que se había perdido. Brillaba contra su chal como una victoria silenciosa. Vamos a casa, susurró. Asentí. No hablamos mucho en el coche. Conduje con una mano en el volante y la otra, descansando suavemente sobre la suya. El tribunal se desvaneció detrás de nosotros mientras los titulares llegaban en línea, en papel, y finalmente de boca en boca. La noticia en el pueblo viajaba más rápido que la nieve. Marín llamó justo antes de que giráramos hacia el camino de entrada. Le han revocado todos los derechos de Vera, financieros, médicos. La tutela. El juez ha solicitado una revisión criminal. Ella está oficialmente fuera. Le agradecí. Mi voz no tembló. No lloré. Aún no. Esa noche caminé con la abuela hacia la casa por la puerta principal.
la que no había usado en meses. Se sentía bien, familiar, como desbloquear un recuerdo, no solo una cerradura. Dentro, los muebles habían sido reorganizados, pero no para comodidad. Los gustos de Vera habían invadido el espacio como una podredumbre lenta. Todo en tonos neutrales y elegantes, superficies frías. Iluminación estéril. No quedaba nada de la abuela, excepto una foto enmarcada sobre una mesa auxiliar. La levanté. Éramos nosotros, yo y la abuela en el porche hace años. Mi cabello estaba alborotado y ella se reía a mitad de una frase. Vera había intentado recortarla. Pero una esquina del viejo marco aún asomaba por debajo, un recordatorio de que no podía borrarnos a todos. A la mañana siguiente, el periódico llegó a la puerta. El titular decía, la familia que la dejó descalza. Preparé café y leí el artículo 2 veces. No editorializaba. No exageraba. Contaba la verdad. Los documentos, la grabación de la cámara de trail, el mensaje de voz, los papeles falsificados, todo estaba allí. Cada página hacía que la casa se sintiera un poco más cálida. Al mediodía, la gente empezó a detenerse. Algunos llegaban, con cazuelas, otros con disculpas incómodas. Un hombre, un dueño local de una tienda, simplemente dijo, debería haber dicho algo antes. No los juzgué. Tampoco los absolví, era suficiente que vinieran. Vera, supe, había regresado a Elena. Se rumoraba que estaba quedándose con un primo, esperando que su abogado resolviera las cosas. Su nombre ya no aparecía en el boletín de la iglesia. La Junta de Caridad había eliminado discretamente su foto de su sitio web. Silos me envió un correo esa tarde, corto, sin saludo. No sabía que estaba tan mal. Lo siento. No respondí. Guardé el mensaje. Eso fue suficiente. Esa noche me senté en el porche con la abuela. El cielo estaba despejado y el aire fresco. Ella sostenía mi mano en su regazo, los dedos trazando los míos como leyendo Braille. Pensé que ya se había acabado, dijo suavemente, pensé que solo desaparecería en silencio. No estabas destinada a desaparecer, le dije. Solo te estaban silenciando. Asintió, sus ojos brillaban, pero secos. Escribí una carta, sabes, hace meses. No sabía si alguna vez sería leída. Lo fue, le dije. Y nos salvó a las dos. Sonrió. Bien, la puerta principal crujió detrás de nosotros. Marín salió, sosteniendo un pequeño sobre Manila. El juez quiere que Evelyn considere una declaración formal, dijo. Están considerando cargos, no solo negligencia, sino intento de fraude, puesta en peligro. La abuela sintió lentamente. Diles que la escribiré yo misma. Esa noche, encendí un fuego en la vieja chimenea, la que Vera había llenado con troncos decorativos que nunca vieron la llama. Los aparté y vi cómo el verdadero calor regresaba al espacio. No me regocijé, no grité, solo me senté con el peso de lo que habíamos sobrevivido, y con la certeza de que, incluso la verdad, cuando finalmente se dice, no deshace el daño, solo evita que se propague. Mientras las brasas se asentaban y la casa crujía a mi alrededor como si recordara cómo respirar, miré a la abuela dormida, en su silla, con la colcha alrededor de sus hombros, y supe sin necesidad de que nadie me lo dijera que habíamos vuelto a casa, pero no a lo que fue, sino a lo que podría ser. El aire en la vieja casa era más delgado, de alguna manera, más vacío. Cuando crucé la puerta principal, por lo que podría ser la última vez, el eco de mis pasos rebotó en las paredes desnudas. El lugar no estaba exactamente abandonado, pero ya no tenía pulso. Todo el decorado moderno de Vera cejía allí. Tonos grises, superficies de vidrio, silencio curado, pero nada de eso importaba ahora. La abuela se quedó en el coche, mirando a través del parabrisas mientras yo regresaba sola. Le dije que necesitaba un momento, y ella lo entendió. Caminé lentamente por cada habitación. La sala, donde Vera solía celebrar sus té benéficos, ahora se sentía como un museo. Sin calidez. Sin vida. La chimenea que una vez quemó mis pruebas impresas estaba fría, una capa de ceniza aún visible en el fondo. No la toqué. En el comedor, me detuve, donde alguna vez estuvo la mesa del brunch, donde Vera sonreía y brindaba por su propio cumpleaños, mientras mi abuela se congelaba en el bosque detrás de la propiedad. Rastreé el contorno de un anillo dejado en el barniz por una copa de champán olvidada. Luego entré en el estudio. Los cajones del escritorio habían sido vaciados, probablemente por Vera antes de su partida. Pero allí, sobre la repisa, había algo inesperado. El collar de turquesa, el mismo que la abuela había llevado al tribunal, ahora regresado en silencio, sin nota, sin disculpas. Lo levanté, sentí su peso familiar y lo coloqué sobre la repisa con quietud definitiva. Nunca fuiste solo una reliquia, susurré. Al día siguiente, Nochebuena, nos mudamos a la cabaña en el borde del pueblo.
No era grande, solo 2 habitaciones. Una pequeña cocina y una vista del río que se congelaba en enero, pero era cálida, del tipo de calor que viene de mantas tejidas y recetas antiguas, no de termostatos programables. Horneamos galletas esa mañana. Bueno, yo horneé y la abuela me dijo principalmente que estaba haciendo mal. Se rió cuando quemé el primer lote. Se rió de verdad. Fue la primera vez que escuché ese sonido en semanas. Actualicé la carpeta en mi laptop. Caso resuelto. Cierre pendiente. Miré la pantalla largo rato antes de cerrarla. El caso estaba técnicamente terminado, pero el cierre no era un interruptor que encendieras. Era algo que se ganaba con el tiempo. Esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer nuevamente, me senté en el porche envuelta en una colcha, mientras la abuela dormía junto al calentador adentro. El río capturó la última luz del crepúsculo. El mundo entero parecía detenido. Una carta llegó por correo esa tarde, escrita a mano, sin dirección de retorno. Pero la letra era inconfundible. Silus. Dentro había una sola frase: ojalá tuviera tu valentía. Tal vez algún día lo diga en voz alta. No respondí. La doblé cuidadosamente y la deslicé en un cajón. Algunos puentes no necesitan ser quemados. Simplemente dejan de ser caminos. Más tarde esa semana, Ben Morales, el periodista, llamó del artículo se había hecho nacional, sindicado. Algunos medios de comunicación querían entrevistas, programas matutinos, productores de podcasts, una plataforma. ¿Te gustaría hablar públicamente?, me preguntó. Me detuve. Pensé en la abuela dormida en su silla, finalmente a salvo. No, hoy, le dije. Las personas que necesitaban escucharme ya lo hicieron. Él entendió. Empecé a ser voluntaria nuevamente. En el mes siguiente, un grupo local de defensa de los ancianos me aceptó. Sin preguntas. Revisé casos de abuso de tutela. Ayudé a redactar mejores procedimientos de reporte. El trabajo fue lento, no glamoroso, pero importaba. Una noche, mientras secaba los platos, la abuela miró hacia mí desde su silla y dijo: no se trata solo de sobrevivir, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, se trata de ser vista. Aunque sea por una sola persona. Sonrió, luego asintió una vez, como si entendiera algo más profundo de lo que ambos podríamos decir en voz alta. Mientras la nieve se espesoraba afuera y el viento zumbaba abajo, saqué una foto antigua del cajón. Era de nosotros, tomada hace años en el porche de la casa familiar, antes de que la sombra de Vera tocara todo. La deslicé en un nuevo marco, de madera simple, sin cristal. La coloqué en el alféizar de la ventana, mirando hacia el río, y, por primera vez, no sentí que tuviera que ser ruidosa para ser escuchada. A veces, el amor más fuerte es el que se niega a quedarse en silencio. Lo que le ocurrió a Evelyn no fue solo negligencia. Fue una lenta borradura disfrazada de cuidado, habilitada por el silencio, y la elección de Mali de luchar, incluso cuando significaba estar sola. Nos recuerda que proteger a la familia no siempre significa mantener la paz. Significa levantarse cuando otros no lo hacen. ¿Alguna vez has sentido que la verdad se estaba reescribiendo a tu alrededor? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias verdaderas y poderosas que permanecen contigo mucho después de que la pantalla se apague.